Un padre soltero pierde su trabajo por ayudar a una joven, sin saber que ella es hija del director general. Te despido, cachorro. ¿Estás listo para una historia donde cada decisión y cada movimiento son importantes, y no solo para el destino? Imagina que tu oportunidad más importante está al borde de desaparecer, y cerca hay una mujer vestida de rojo, cuya debilidad puede convertirse en tu fuerza o en tu caída. ¿Qué elegirías? ¿Pasar de largo o quedarte, arriesgándolo todo? Antes de que comencemos, escribe en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo hoy. Aaron Bezkov se frotó los ojos y entrecerró la mirada ante el sol deslumbrante que convertía el asfalto en una sartén ardiente. Era mediodía y la ciudad palpitaba con calor, como un enorme mecanismo que devora a las personas en su red de calles. Apretó en la mano una carpeta gastada con su currículum, reescrito 20 veces en las últimas 2 semanas, y aceleró el paso. La entrevista era en la empresa Industria Occidental. Era su único boleto para salir del ciclo infinito de trabajos temporales y deudas. Si no es hoy, ¿cuándo? Su corazón latía tan fuerte que parecía que iba a estallar. Aaron miró su única camisa planchada, que había dejado perfecta la noche anterior, y pensó, esta es mi oportunidad. No puedo dejarla pasar. La ciudad bullía alrededor, pero nadie lo notaba. La gente pasaba deprisa. Unos con bolsas del supermercado, otros con la vista pegada al teléfono, y algunos gritaban por asuntos urgentes. Los autobuses rugían, soltando humo, los taxis tocaban la bocina en el tráfico, y los vendedores callejeros gritaban sobre frutas frescas que en ese calor parecían el único alivio. Aaron avanzaba por la acera, esquivando a la multitud, sintiéndose como una hormiga en un gigantesco panal. Vivía al límite desde hacía 3 años. Después de perder el trabajo en la fábrica, se agarraba a encargos ocasionales. Descargar cajas de noche, limpiar oficinas al amanecer, entregar comida bajo lluvia y calor. La factura del departamento pendía sobre él como una espada de Damocles, y en la nevera solo quedaban fideos y una lata de atún. Esta entrevista prometía un salario estable, seguro médico e incluso un mejor lugar para vivir. La posición de gerente de ventas no era la más alta, pero para él era un gran avance. Repetía mentalmente la respuesta a la pregunta: ¿por qué quieres trabajar con nosotros? Estoy listo para dedicarme por completo a la empresa. Tengo experiencia y entusiasmo. El currículum reescrito 20 veces descansaba en la carpeta como un talismán. Aaron se detuvo en el semáforo, revisando la hora en su viejo reloj de pulsera. La oficina estaba a 10 minutos caminando si no se retrasaba. El calor le golpeaba las sienes, resbalando por la espalda y empapando su camisa bajo la chaqueta. Imaginó entrar en el vestíbulo con aire acondicionado, sonriendo a la recepcionista. No pensar en trivialidades, concentrarse. Anoche practicó frente al espejo, paso firme, mirada segura, manos sin temblores. Pero ahora, en la calle, todo parecía incierto. ¿Y si olvidaba los datos del currículum? 25 años, 5 de experiencia en logística, 3 referencias de antiguos empleadores. Cerró los puños para detener el temblor en sus dedos. El mundo es grande y frío, pensó al pasar junto a un grupo de adolescentes riendo con memes en el teléfono. Nadie sabía de su lucha. Nadie preguntaría por qué no comió bien 2 días, ahorrando en transporte. La ciudad consumía a todos por igual, graduados ambiciosos, migrantes agotados, ancianos solitarios con carritos. Aaron aceleró el paso, esquivando un charco del reciente riego, y de repente escuchó un tosido detrás de él. No se giró de inmediato. No había tiempo, pero la tos se convirtió en un jadeo, y luego sonó un golpe sordo contra el asfalto. Aaron se detuvo. En el paso peatonal, justo frente al semáforo verde, estaba una joven con un vestido rojo brillante. Se tambaleó, se apoyó en su bolso y cayó de rodillas. Su rostro palideció, los labios se volvieron azulados, y sus brazos cayeron sin fuerza. La multitud murmuró, algunos cruzaron la calle sin mirar, otros murmuraban, alguna alcohólica. Los autos tocaban la bocina, el semáforo parpadeaba,
y ella intentaba levantarse, pero sus piernas no respondían. Aarón miró su reloj. La entrevista lo esperaba. La oficina estaba a 2 cuadras. Si se va ahora, la oportunidad desaparecerá para siempre. Su corazón latía aún más fuerte. ¿Pasar de largo o dar un paso adelante? La mujer se llevó las manos al cuello, sus ojos se voltearon. ¿Y si muere justo allí y él llega 5 minutos tarde y lo pierde todo? La ciudad era indiferente, pero él no lo era. O tal vez sí. El tiempo se estiraba como goma. La multitud se dispersaba, los autos hacían ruido, y el calor aumentaba las náuseas. Aarón tragó saliva y se giró hacia ella. La mujer, Harper, como descubriría más tarde, parecía tener unos 25 años, con el cabello despeinado y el maquillaje corrido por el sudor. El vestido rojo pegado al cuerpo, el bolso tirado junto a un espejo roto. Intentaba respirar, pero el aire salía silbando. Aarón miró alrededor. Nadie se detenía, todos apresurados en sus asuntos. ¿Está bien?, gritó al hombre más cercano con traje, pero solo hizo un gesto y se fue. El semáforo cambió a rojo. La multitud de peatones volvió a fluir. Aarón se quedó paralizado. Su mente calculaba febrilmente opciones. Si ayuda, llegará tarde al menos 15 minutos. La entrevista se arruinará. Si no, llegará a tiempo, sonreirá y responderá a las preguntas. Pero sus ojos, llenos de pánico, lo miraban fijamente. Susurró algo ininteligible y su cabeza cayó al asfalto. Aarón sintió que algo se le comprimía por dentro. No es mi problema, se repetía a sí mismo. Sus piernas lo llevaron hacia ella. Se arrodilló a su lado, sosteniéndola por los hombros. Aguanta, te ayudaré, dijo en voz baja, aunque sus manos temblaban. En su bolsillo llevaba una botella de agua, la única que había traído en ese día caluroso. La destapó y la acercó a sus labios. Harper dio un sorbo, tosió, pero revivió un poco. Gracias. Me mareo, dijo débilmente. Aarón miró alrededor. La oficina estaba a la vuelta, pero el tiempo pasaba. Tomó otro sorbo lentamente. El sol pegaba, probablemente estaba deshidratada. Se quitó la chaqueta y se la colocó sobre los hombros, protegiéndola del sol. La multitud pasaba a su lado. Algunos grababan con el teléfono, pero nadie se acercaba. Aarón tomó un pañuelo, lo humedeció y lo colocó en su frente. Respiren profundo, tranquilo, pronto pasará. Dentro de él se desataba una tormenta, la entrevista, el currículum, el futuro. Todo estaba al borde, pero ya era tarde para retroceder. Harper abrió los ojos más grandes. No he comido desde anoche. Trabajo, no llevo a todo. Sus palabras lo golpearon como una bofetada. Aarón asintió sin pedir detalles. Conocía esa sensación de cuando el mundo aprieta y solo hay una salida. Pasaron 5 minutos. Lo ayudó a sentarse, apoyándose en su brazo. ¿A dónde vamos? ¿A casa? ¿Al hospital? Ella negó con la cabeza. Solo hasta la parada. Puedo caminar. Aarón miró su reloj. La entrevista ya había comenzado sin él. La apoyó por el codo, ayudándola a ponerse de pie. Harper tambaleaba, pero avanzaba, aferrándose a él. La calle estaba llena de gente, pero nadie ayudaba. Aarón cargaba su bolso, la botella de agua y su carpeta con el currículum. Me llamo Aarón. ¿Y usted?, preguntó para distraerla. Harper, respondió débilmente. Llegaron a la sombra de un árbol cerca del paso de peatones. Respiren aquí un momento. Llamaré un taxi. Pero ella negó con la cabeza. El autobús viene pronto, no hace falta, puedo sola. Pasaron 10 minutos. Aarón se sentó a su lado, diciendo tonterías sobre el clima para no quedarse en silencio. En su cabeza giraban preguntas. ¿Qué hago ahora? Llamaré a la empresa, diré que me retrasé. Pero no había guardado el número de recursos humanos. Harper vivía. El color regresó a su rostro. Gracias, Aarón. Me salvaste. Sin ti no sé qué habría hecho. Él sonrió torcidamente. Va, cualquiera lo haría.
pero sabía que no cualquiera. Ella se levantó y lo abrazó impulsivamente. Si algo pasa, búscame, te debo una. El autobús llegó. Ella se sentó, saludó con la mano, y Aarón quedó de pie, mirándola alejarse. Ahora el camino a la oficina parecía interminable. El calor se intensificó, la camisa se pegó definitivamente. Entró al vestíbulo justo a tiempo. 15 minutos de retraso. La recepcionista sonrió educadamente. ¿Con quién tiene cita? Aarón dio el nombre del gerente. La entrevista había terminado hacía 10 minutos. Otro candidato esperaba. Lo llevaron a la sala de espera, pero por dentro todo se enfrió. El gerente salió y asintió. Lo siento, se acabó el tiempo. Buena suerte. La puerta se cerró. Aarón salió a la calle. El calor golpeó doble. La oportunidad se perdió por la desgracia ajena, pero en su pecho surgía un sentimiento extraño, no de arrepentimiento, sino de otra cosa. Caminó a casa, sin saber que esto era solo el comienzo. Harper la nina sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, justo en medio del paso de peatones. El sol le cegaba, el asfalto se derretía bajo sus tacones, y en su cabeza resonaba, no ahora, solo no ahora. Iba a encontrarse con su padre para confesar el mayor error de su vida, un proyecto fallido que podría haber perjudicado a toda la empresa. Sus piernas fallaron, el bolso se le escapó de las manos, el espejo se rompió contra el cemento. La multitud murmuró, pero nadie se detuvo. Algunos pasaron por la izquierda, otros por la derecha, murmurando disculpas. Los autos tocaban la bocina, el semáforo parpadeó en verde, y la multitud la empujó, pisando su sombra. Aarón Bedkov estaba a 2 pasos, apretando la carpeta con su currículum hasta que los nudillos se le pusieron blancos. El reloj marcaba casi la hora de la entrevista. La oficina de Industria Occidental aparecía a la vuelta de la esquina. Era su momento, entrevista para gerente, salario estable, salida de la pobreza. Ya había dado un paso al pasar de largo, cuando vio sus ojos llenos de terror. Su corazón se encogió. Pasar, no es mi problema. Llegaré tarde. Todo se acabó. Pero su cuerpo no obedecía. La mujer se agarró del cuello, jadeando. Su rostro estaba cubierto de sudor. La multitud fluía como un río. Un hombre con traje lo empujó con el codo. Una mujer con cochecito murmuró. Disculpe, y siguió. Nadie miraba hacia abajo. Aarón miró el reloj. 4 minutos más. Si corría, llegaría. Pero ella cayó de rodillas por completo. El vestido rojo se levantó, sus brazos cayeron sin fuerza. ¡Ey, alguien! Gritó, pero su voz se perdió en el bullicio de la calle. Autobuses rugían, vendedores gritaban, teléfonos sonaban. Se arrodilló junto a ella, sosteniéndola por los hombros. Su cuerpo estaba ligero, caliente, tembloroso. Aguanta, respira, dijo. Ella abrió los ojos, intentando enfocarse. Su rostro pálido, labios secos como pergamino. Agua, por favor. Aarón sacó la botella del bolsillo, la última comprada esa mañana con sus últimos dineros. Destapó y la acercó a sus labios. Ella dio un sorbo, tosió, el agua corrió por su barbilla. Otro sorbo lento. La multitud se dispersó, el semáforo se puso en rojo. Aarón se quitó la chaqueta y la colocó sobre sus hombros, protegiéndola del sol con su sombra. El sudor le corría por la espalda, la camisa se empapó, pero no lo notaba. En su cabeza giraban los pensamientos. 10 minutos para la hora. Llamaré, no hay número. Miró alrededor. Nadie ayudaba. Un chico con auriculares pasó sin mirar. Una anciana con bolso murmuró. Borracha, no tengas miedo. Harper lo agarró de la mano, sus uñas se clavaron en la piel. No puedo levantarme. Cabeza, deshidratación, calor. Cuando comimos por última vez. Desvió la mirada, sonrojada de vergüenza. Anoche, trabajo, no alcancé. Aarón asintió sin juzgar. Lo sabía. Noches en el almacén, días sin comer para ahorrar.
Pasaron 5 minutos. Humedeció un pañuelo con agua y lo colocó en su frente. La piel ardía. Respira profundo. Inhala, exhala. Soy Aaron, y tú Harper. Su voz débil, pero firme. Ella intentó sentarse, apoyándose en él. El bolso estaba tirado, de él cayeron papeles, informes, gráficos y anotaciones urgentes. Aaron los recogió y los guardó. ¿Qué pasó? ¿Un infarto? ¿El corazón? No, cansancio. Fracasé el proyecto. Mi padre me matará. Las palabras salieron accidentalmente. Ella se mordió el labio, pero ya era tarde. Aaron no preguntó más. Pasaron 8 minutos. La oficina estaba a una cuadra, pero ayudarla significaba llegar tarde para siempre. Vamos hasta la sombra. Allí pasa el autobús. Le ofreció su hombro, levantándola. Harper se colgaba de él, dando pasos pequeños y desiguales. Un transeúnte miró, pero siguió su camino. El calor aumentaba, el aire temblaba sobre el asfalto. ¿Por qué ayuda? Tiene cosas que hacer. Aaron sonrió torcidamente. Porque puedo. Y usted no lo dejaría, ¿verdad? Llegaron a un árbol en la parada. Harper se sentó en el borde del bordillo. El color volvió a su rostro. Aaron sacó su teléfono sin internet. La batería estaba casi agotada. ¿Llamar un taxi? No, el autobús viene en 1 minuto. Gracias. Aaron se sentó a su lado en silencio. Por dentro hervía, el currículum, reescrito 20 veces, una oportunidad entre 1.000.000. Pero la mirada agradecida de ella valía la pena. Ajustó su vestido y su cabello. Estoy bien ahora, ¿verdad? El autobús llegó con un silbido de puertas. Harper se levantó y lo abrazó impulsivamente. Búscame si pasa algo. Te debo una. Las puertas se cerraron, el autobús partió. Aaron quedó solo. Era tarde para correr a la oficina. Caminó despacio, sintiendo vacío. La multitud se cerró detrás de él. La ciudad había tragado el momento. En el vestíbulo de Industria Occidental olía a café y aire acondicionado. La recepcionista levantó la vista. Apellido Bezkov, entrevista con Ivanov. Revisó el registro, frunció el ceño. Terminó hace 10 minutos. Espere, tal vez digan algo. Aaron se sentó, carpeta en el regazo, manos temblorosas. Los candidatos salían uno tras otro sonriendo. El gerente apareció 5 minutos después. Lo siento, se acabó el tiempo. Buenas referencias, pero hoy no es su día. La puerta se cerró. Aaron salió a la calle. El calor lo golpeó como una bofetada. La ciudad parecía hostil, señales, humo, rostros apresurados. Caminó hacia casa pasando el paso de peatones. Allí ya no quedaba nada, solo el espejo roto bajo sus pies. Lo pisó accidentalmente. Crujió. Simbólico, pensó. En casa, el apartamento vacío, la carpeta sobre la mesa, el refrigerador vacío, pero algo cálido permanecía dentro. Ayudó a alguien. Si valió la pena, aún no lo sabía. La semana pasó como una sombra gris. Aaron no se arrepentía, pero el mundo permanecía en silencio. Trabajos secundarios, almacén de noche, limpieza al amanecer. Las deudas crecían, la esperanza se desvanecía. ¿Qué sigue? Aaron Bezkov se sentó en cuclillas en el paso de peatones. Su sombra caía sobre el rostro pálido de Harper Lanina, como un escudo del sol ardiente. Habían pasado 10 minutos desde que ella cayó al asfalto, y la multitud continuaba fluyendo, ignorándola. Su única camisa planchada estaba empapada de sudor. La carpeta con el currículum yacía en el polvo, pero él no pensaba en eso. La entrevista había comenzado sin él. La oportunidad se escapaba cada segundo, pero retroceder significaba traicionarse a sí mismo. Harper respiraba más rápido. El color regresaba lentamente a sus mejillas. Aaron humedeció un pañuelo con los restos de agua de la botella y lo aplicó con cuidado en sus sienes. Otro sorbo, despacio. Ella tomó la botella con mano temblorosa y dio un pequeño trago. Gracias.
Pensé que todo estaba perdido. Aarón miró alrededor. Los autos pitaban en el paso de peatones, los peatones se apresuraban. Nadie se detenía. Un chico con teléfono tomó una foto desde lejos, pero se fue. El calor aumentaba el mareo en ambos. El aire temblaba, el asfalto emanaba calor. ¿Cuándo comimos por última vez? Harper desvió la mirada, labios temblorosos. Anoche un poco, el trabajo no me deja. Aarón asintió en silencio. Conocía ese sentimiento hasta los huesos, saltarse comidas para ahorrar, trabajar hasta la noche en un almacén donde las cajas pesaban más que tú. Pasaron 15 minutos. El reloj avanzaba implacable. La oficina estaba a una cuadra, pero ayudarla hasta el final significaba llegar tarde para siempre. ¿Tu proyecto falló?, preguntó él. Ella se sorprendió de que lo adivinara. Sí, mi padre se enfurecerá. Iré y admitiré todo. Pero su voz se interrumpió por la tos. Aarón le pasó el bolso, donde se veían informes arrugados con gráficos y anotaciones urgentes. Agárrate a mí. Vamos a levantarnos. La ayudó lentamente, ofreciendo su hombro. Harper se apoyaba con todo su peso. Sus pasos eran inestables, como los de un cervatillo recién nacido. Caminaron unos 10 metros hasta la sombra de un gran árbol en la parada. Aarón la sentó en el bordillo, se sentó a su lado, secándose el sudor con la manga. Cuéntame, tal vez te alivie. Harper lo miró detenidamente por primera vez. Una camisa sencilla, ojos cansados, pero firme. Trabajo en la empresa de mi padre, Industria Occidental. El proyecto de nuevos suministros es mío. Cometí un error en los cálculos. Millones en pérdidas. Él dijo: corrige o vete. No durmió 3 noches, revisando cifras. Hambrienta, agotada. Aarón se detuvo. Industria Occidental. La misma empresa donde él iba a la entrevista. Destino o burla. 20 minutos. Podría estar ya sentado en el vestíbulo respondiendo preguntas. El padre, estricto, muy, pero justo. Lo fallé, pensó ella. Se quedó en silencio, mirando el espejo roto de su bolso. Aarón recogió los fragmentos y los guardó en su bolsillo. No dejar basura. Todo tiene solución. Lo principal, estás bien. Harper sonrió débilmente. Porque tú tienes cosas que hacer. Lo veo en tus ojos. Aarón dudó. Decir la verdad, sobre el currículum, reescrito 20 veces, deudas, la única oportunidad. La entrevista estaba cerca, pero la vida era más importante. Ella apretó su mano. Aarón, eres buena persona, rara vez se ve algo así. El autobús llegó a lo lejos, silbando frenos. Aarón se levantó primero y la ayudó. Llegaremos a la parada. Aguanta. Caminaron despacio. Harper se agarraba de su brazo. Los transeúntes miraban, algunos con curiosidad, otros con irritación. Un hombre murmuró: juventud, otra vez borracheras. Aarón ignoró. En la parada, la sentó en un banco. Espera el autobús. Si te sientes mal, llama a una ambulancia. Harper sacó su teléfono y anotó su número con manos temblorosas. Me pondré en contacto. Te devolveré la deuda. El autobús llegó, se abrieron las puertas. Se levantó y lo abrazó fuerte. Gracias, me salvaste. Las puertas se cerraron, y el autobús partió. Aarón se quedó parado, mirando cómo se alejaba. 25 minutos de retraso. La carpeta con el currículum en sus manos parecía más pesada que una piedra. Caminó hacia la oficina lentamente, con las piernas cargadas de plomo. En el vestíbulo, el aire acondicionado lo golpeó con frío. La recepcionista levantó la vista. Para la entrevista, apellido Bitkov Fafaron. Pasó revista al registro. Ya había terminado. Todos los candidatos habían pasado. El gerente dijo: no hay más candidatos. Aarón se sentó en la silla de espera. El corazón le cayó. Esperó 15 minutos por si acaso, pero el gerente no salió. Finalmente, se acercó un guardia. Pueden entrar,
mañana no esperamos. Afuera, el calor era insoportable. Aarón caminó hacia su casa pasando el cruce. Allí ya no quedaba nada, solo la marca de agua en el asfalto. El apartamento lo recibió vacío, la mesa con cuentas sin pagar, la nevera con pasta. Se sentó, mirando la pared, había ayudado y perdido todo. ¿Se arrepentía? No. Pero el mundo permanecía en silencio. La tarde trajo un trabajo extra, descarga en el almacén hasta medianoche. Cajas de 40 kilogramos. La espalda dolía, el sudor le cegaba los ojos. De regreso a casa por la noche, ducha, sueño, 2 horas y de nuevo limpieza de oficinas al amanecer. Día 3, entrega de comida bajo la lluvia. Los pedidos se cancelaban, las propinas eran mínimas. Aarón no le contaba a nadie sobre Harper ni sobre su elección. Los amigos llamaban. ¿Cómo la entrevista? Bien, mentía. Las cuentas crecían, servicios, crédito del teléfono. La esperanza se desvanecía como una batería agotada. Al 5.º día, estaba sentado en el almacén durante el descanso, mordiendo un sándwich traído de casa. Su teléfono sonó vacío. Recordó sus palabras, me pondré en contacto. No lo hizo, tal vez olvidó. Aarón se levantó y comenzó a cargar cajas. Las manos le temblaban de cansancio. El mundo no recompensa la bondad, simplemente sigue aplastando. 6.º día, limpieza en el centro. Pisos, ventanas, basura. El jefe gritaba, más rápido, flojo. Aarón trabajaba en silencio, fregando. Durante el descanso, se sentó en los escalones, mirando la ciudad. El mismo cruce a lo lejos, los coches avanzaban. ¿Y si hubiera pasado de largo? El puesto, el sueldo, la vida nueva. Pero pasó de largo y ahora tocaba fondo. 7.º día se extendió sin fin. Entregas, tráfico, bolsas mojadas. Por la noche, en casa, la mesa vacía. Aarón se acostó, mirando el techo. Ayudar a Harper fue lo único brillante, pero el precio alto. El mundo era indiferente, como aquella multitud. Mañana otra vez, almacén, limpieza, entrega sin fin. De repente, sonó el teléfono, número desconocido. Aarón contestó somnoliento. Aaron Bitcock. Sí. Lo espera el director general de Industrias Occidentales. Mañana a las 10 de la mañana reunión personal. El corazón se detuvo. ¿Qué? ¿Por qué? Aarón caminó sobre el asfalto abrasador de regreso a su apartamento. La carpeta con el currículum pesaba como una piedra atada al cuello. La oficina de Industrias Occidentales quedó atrás. La entrevista fallida, y en el pecho pulsaba un vacío, mezcla de cansancio y extraño alivio. Había ayudado a alguien, pero el precio fue alto. El trabajo estable se había ido, las deudas seguían, y Harper probablemente ya había olvidado su nombre. La ciudad rugía indiferente. Autobuses, gente apresurada, nadie miró atrás. En casa, la factura de servicios por 2.000 rublos y la nevera vacía con un paquete de pasta. La primera noche tras el fracaso pasó sin sueño. Yacía en la oscuridad, repasando el momento en el cruce una y otra vez. El lunes por la mañana, el despertador sonó a las 5 de la madrugada. Aarón se levantó, preparó café con los restos, se puso su vieja chaqueta de trabajo y salió para el empleo extra, descarga en el almacén en las afueras. Los montacargas rugían, cajas de repuestos de 40 kilogramos, la espalda empezó a doler de inmediato. El jefe, un hombre gordo con cigarrillo, gritaba maldiciones. «Muévete, 20 cajas por hora o rueda». Aarón cargaba silenciosamente, el sudor en los ojos, las manos temblando por el esfuerzo. Durante el descanso, 10 minutos en los escalones, mordiendo un sándwich comprado en oferta. Los amigos llamaban. Petía, de su antigua brigada en la fábrica. ¿Cómo la entrevista? Bien, mentía, sin querer lástima. Por la noche a casa, ducha fría, la calefacción insuficiente. Se sentó, abrió el portátil, actualizó su currículum en los portales de empleo. 10 respuestas,
silencio. Las cuentas apiladas, servicios, crédito del teléfono, deuda por alimentos a la vecina pensionada. La esperanza se derretía como hielo al sol. Martes comenzó con limpieza de oficinas en el centro desde las 4 de la madrugada, pisos, ventanas, cubos de basura. La portera, tía Liuda, refunfuñaba mientras servía té. Otra vez tú, Aarón. ¿Cuándo concebirás un trabajo normal? Paciencia, pronto se acabará. Aarón fregaba el parquet en los pasillos del banco donde los gerentes, en trajes, tomaban café de 500 rublos. No lo notaban. Sombra con la fregona. En el descanso se sentó en el alféizar, mirando aquel cruce a lo lejos. Los coches avanzaban, la gente se apresuraba. ¿Y si hubiera pasado de largo? Puesto de gerente, sueldo 70.000, seguro. Pero era otra vez el mismo ciclo: almacén, limpieza, entrega. El teléfono en silencio. Harper no llamó. Tal vez inventó el número. Por la noche, entrega de comida, tráfico, bolsas mojadas por la lluvia, propinas de 100 rublos. Un cliente no abrió, el pedido se perdió. A casa a medianoche, las piernas adoloridas. Miércoles, nuevamente almacén. Cajas más pesadas. El capataz redujo la pausa. Crisis de vagos, trabajen. Aarón cargaba repuestos para autos, pensando en Harper. Vestido rojo, rostro pálido, palabras: estoy en deuda. Ironía del destino, ella trabajaba en la misma empresa a la que él iba. Su padre era jefe, y él, nadie. Durante el almuerzo recordó sus papeles, gráficos, urgentes. Probablemente lo arreglaron sin ella. En casa revisó noticias de la empresa. Nada. Las cuentas crecían, multa por retraso de crédito. Se acostó temprano, pero no pudo dormir. El mundo no recompensa la bondad, sigue aplastando. Jueves, limpieza en el centro comercial. Pisos, vitrinas, escaleras mecánicas. Multitudes de compradores pisaban charcos mojados. El guardia gritaba: mira, idiota, los clientes se quejan. Aarón limpiaba en silencio. En la cafetería, una anciana le ofreció café gratis. Veo, joven, lo difícil que es. Ánimo. Sonrió por primera vez en la semana. Pero por la noche, la entrega, la lluvia caía como un muro. El teléfono se descargó, los pedidos se cancelaban. Un cliente gritaba al teléfono: ¿dónde está la comida? Pasó media hora. Tráfico. Lo siento. Propinas cero. En casa, pasta para la cena. El vecino de arriba pisaba fuerte. La música retumbaba. Aarón se sentó con un cuaderno y anotó los gastos: 3.000 para comida, 2 para transporte. Restaban 500. ¿Qué hacer ahora? Vender la chaqueta. Viernes, combinación, mañana en el almacén, noche entregando. La espalda le dolía tanto que apenas podía mantenerse de pie. El capataz le dio una bonificación de 200 rublos por el esfuerzo. Aarón asintió. En el descanso, sentado en los escalones, se preguntó si se arrepentía de ayudar. No. Sus ojos mostraban gratitud verdadera, pero la vida no era un cuento de hadas. El teléfono pitó: spam. Ninguna respuesta del HR ni de Harper. Por la noche, lluvia, bolsas rotas, pies empapados. A casa de noche. Se acostó con la ropa mojada. No tenía fuerzas para cambiarse. Sábado. Limpieza en un complejo residencial. Entradas lujosas, alfombras, espejos. Los residentes no lo notaban. Un hombre le dio 50 rublos. Buen trabajo, chico. Aarón sonrió, pero las cuentas quemaban su bolsillo. Por la noche, almacén, turno nocturno. Cajas, sudor, gritos del capataz. Pensaba en el futuro. Así hasta la jubilación o emigrar. No, resistir. Domingo. Un raro día libre. Aarón fue a la tienda. Pan, leche, huevos. De camino, pasó por ese paso peatonal. Nada había cambiado. La multitud, el semáforo.
Recordó el jadeo de Harper, su sombra sobre ella. ¿Valió la pena? Sí. Pero el mundo permanecía en silencio. En casa, actualizó su currículum. 15 respuestas, silencio. Se sentó con café mirando por la ventana. La ciudad dormía y él no. La esperanza se apagaba lentamente como una vela al viento. De repente, sonó el teléfono, número desconocido. Aaron lo tomó, el corazón le latía fuerte. Aaron Bedcoe. Sí, escucho. Voz estricta, profesional, asistente del director general de Industrias Occidentales. Lo invitan a una reunión personal mañana a las 10 de la mañana. Conoce la dirección. Aaron se quedó paralizado. ¿Qué? ¿Por qué ahora, después de una semana infernal? Iré. Gracias. Clic. La llamada terminó. Sus manos temblaban. ¿Una oportunidad o un error? La semana de desesperación terminó con un giro de incertidumbre. Aaron Bedcoe estaba sentado en la endeble mesa de su pequeña cocina, mirando la pila de facturas sin pagar, cuando el teléfono sonó, rompiendo el silencio de la tarde del domingo. Número desconocido en la pantalla del viejo smartphone, con batería al mínimo. Su corazón dio un salto después de la semana de silencio infernal. Era como un rayo en cielo despejado. ¿Quién podría llamar a esa hora? ¿Recaudadores de deudas o un error? Tomó el teléfono, la voz temblaba. Hola, Aaron Bedcoe escuchando. La voz al otro lado, profesional, segura, con un leve tono metálico por el altavoz. Buenas noches. Soy asistente del director general de Industrias Occidentales. Lo invitan a una reunión personal mañana a las 10 de la mañana. Dirección: calle Lenin 25, piso 15. No lleve tarde. Aaron se paralizó. La llamada casi se le escapó de las manos sudorosas. Industrias Occidentales. La misma empresa en la que llegó tarde a la entrevista por Harper. Después del fracaso, de la semana de trabajos y desesperación. ¿Una broma o una segunda oportunidad? Iré. ¿Para qué asunto? Lo sabrá en el lugar. Adiós. Clic. La conexión se cortó. Aaron se dejó caer en la silla. Los pensamientos giraban en remolino. Hace una semana iba allí con su única camisa y el currículum en la mano. Ahora una reunión personal con el director general. Por Harper o casualidad. No pudo dormir en toda la noche, recordando el paso peatonal, su rostro pálido, el autobús alejándose. Por la mañana se levantó a las 6, planchó la camisa, la única limpia, preparó café con restos, comió un pedazo de pan y salió de casa con las piernas temblorosas. La ciudad lo recibió con viento frío. El otoño se imponía tras aquel calor. El camino a la oficina parecía eterno. El autobús se retrasaba, atascos, gente empujando. Aaron entró al hall exactamente a las 9:55. El corazón le latía como un joven. La recepcionista, una joven con auriculares, levantó la vista. Apellido Bedcoe. ¿A quién? Asintió, presionó el botón. Piso 15. Las puertas del ascensor se abrirían directamente al área de recepción. El ascensor subió silenciosamente. Las paredes de cristal reflejaban su rostro pálido. Las puertas se abrieron, gran recepción, sillones de cuero, vista panorámica de la ciudad. La asistente, mujer de unos 40 en traje estricto, se levantó. Aaron Bedcoe, pase, el director general le espera. Tocó la puerta pesada de caoba y la abrió. Aaron entró. Oficina del tamaño de su apartamento. Escritorio de madera maciza, estanterías con libros, cuadros en las paredes. Junto a la ventana enorme bañada por el sol de la mañana, un hombre de unos 60 años con traje impecable, alto, canoso, mirada penetrante. Vincent Lanin, director general de Caron, se enteró después por las noticias, pero lo que captó su atención fue el sofá contra la pared. Allí estaba Harper, la misma con vestido rojo. Ahora se veía diferente. Cabello arreglado, maquillaje fresco, vestido gris de oficina. Sus ojos brillaban con gratitud.
sonrió al levantarse. Aarón se detuvo, petrificado. El mundo se redujo a esa habitación. ¿Qué estaba pasando? Vincent Lanin extendió la mano. Apretón firme, como de acero. Siéntese, Aarón. Un placer conocerlo. Aarón se sentó al borde de la silla. La carpeta con el currículum no estaba, la había olvidado en casa en la prisa. Harper se sentó frente a él, con las manos cruzadas. «¿Conoce a mi hija, Harper?» Aarón asintió, el nudo en la garganta. «Sí, en el paso peatonal hace una semana». Vincent asintió, sentándose detrás del escritorio. Afuera, la ciudad se extendía como un mapa, rascacielos, ríos de autos. Exactamente. Harper contó todo. Las cámaras en la parada captaron el momento. Se inclinó hacia adelante, voz cálida y sincera. Aarón, me salvaste. Iba a ver a mi padre. Proyecto fallido. Errores en cálculos, pérdidas millonarias. No comía, no dormía durante 3 días. Pensaba que despediría, decepcionaría a la familia. Y se desplomó en medio de la calle. La multitud pasó de largo. ¿Y tú? Ella guardó silencio, los ojos brillaron. Aarón recordó el calor, su jadeo, su sombra sobre ella. Solo ayudó. Cualquiera lo haría. Vincent sonrió. No cualquiera. Hemos visto las grabaciones. Estuvo inconsciente casi 1 hora y media. 1 minuto más y habrían llamado a la ambulancia. No solo la levantaste, le diste agua, la cubriste, sino que la llevaste a la parada, arriesgando tu tiempo. Aarón tragó saliva. 1 hora y media. Pensó que serían 20 minutos. Tenía una entrevista con ustedes. Llegué tarde. Vincent asintió. Lo sabemos. Gerente de ventas. Buen currículum, buenas recomendaciones, pero elegiste a la persona en lugar del beneficio. Eso es raro. Harper agregó, te busqué durante 1 semana. Cámaras, testigos, redes sociales. Guardé tu número, habría llamado, pero mi padre dijo, nosotros nos encargamos. Corregí el proyecto, por cierto, gracias a ti cobró vida, me concentré. Aarón se sentó, sin poder creerlo. Semana de infierno, almacén, limpieza, entregas, facturas. Por esto, Vincent abrió la carpeta sobre la mesa. ¿De dónde sacaste tu currículum? Te verificamos. 5 años de experiencia en logística. Fábrica, trabajos extra, familia, padres en el pueblo, hermano en el ejército. Deudas, servicios, crédito. ¿Vives al límite? Aarón se sonrojó. Sí, me esfuerzo. Vincent se levantó, se acercó a la ventana. El carácter importa más que los diplomas en nuestro negocio. Suministros, logística, necesitamos personas en las que confiar, no ambiciosos, sino quienes ven al ser humano. Te ofrezco un puesto. No de gerente de ventas, sino jefe del departamento de logística. Salario 150.000, seguro. Vivienda de la empresa. En 1 año, sociedad. Aarón se quedó paralizado. 150.000. Ser jefe es mejor de lo que soñaba. La cabeza le daba vueltas. ¿Por qué yo? Hay muchos candidatos. Harper sonrió. Porque me elegiste. Y mi padre dice, ese tipo de personas son oro. Vincent asintió, firma el contrato, empieza el lunes. Aarón tomó la pluma, la mano le temblaba, firmó, papeles, sellos, apretones de manos. Harper lo abrazó al despedirse. Gracias. No solo salvaste, cambiaste nuestra familia. Salieron juntos al hall. Aarón bajó en el ascensor, las piernas le temblaban. Afuera, el viento refrescó. Otoño. La ciudad parecía distinta, más brillante, más cálida. Caminaba a casa despacio, pasando por el paso. Ahora había flores. No, solo recuerdos. El apartamento lo recibió con un vacío familiar, pero ahora temporal. El teléfono sonó. Petya. Aarón. ¿Qué tal el día libre? Mejor que todos. Mañana nuevo trabajo.
Entró un vecino, vio la sonrisa. ¿Qué, suerte? Mejor, la tarde se pasó preparando. Pagó las cuentas en línea. La cuenta se llenó con el adelanto. Cena, no macarrones, sino un filete de delivery. Dormió profundo. Lunes por la mañana. Nueva camisa. Regalo de Harper, entregado por mensajero. Oficina, despacho con vista. Equipo al alcance. Vincent en la reunión. Aaron a cargo de la logística. Escúchenlo. Colegas asintieron. Harper guiñó desde la esquina. Pasó una semana. Aaron se instaló. Llegó el salario. Deudas pagadas. Llamó su hermano. Estamos orgullosos. Padres en el pueblo recibieron el paquete. Se quedó de pie junto a la ventana de su despacho, mirando la ciudad. La misma, pero ahora más amable. Una tarde Harper entró. Papá tiene razón. El carácter decide. Perdiste una oportunidad, encontraste tu destino. Aaron asintió.